Hola a todos, bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Hoy voy a explicarles rápidamente por qué es tan importante la ventilación en la prevención del COVID. Bueno, ya la vez pasada les había explicado las tres formas de contagio y cómo los aerosoles son la forma de contagio a la que no le hemos puesto atención, a lo que no hemos puesto parado realmente bolas y no hemos establecido buenos protocolos de prevención con los aerosoles. Fijémonos, por ejemplo, que cuando se revisa la evidencia se ha encontrado que los principales lugares, el top 5 de los lugares donde nos estamos contagiando, donde se produce la mayor cantidad de contagios son los restaurantes, los gimnasios, las cafeterías, los bares, los hoteles, los moteles y servicios limitados de restaurantes también. Ahí se están presentando la mayor cantidad de contagios. ¿Por qué? Son sitios cerrados, son sitios donde se conglomera gente, donde se quitan los tapabocas, hablan, se ríen, al tener que comer pues no tienen protección en la nariz y en la boca, y esto hace que en esos espacios haya muchísima más probabilidad de acumulación de aerosoles y que como no estamos usando tapabocas fácilmente los respiremos y nos contagiemos por esta vía. Por eso es que la ventilación es nuestra arma más poderosa para prevenir el contagio por aerosoles. Entonces vamos a hablar un poquito qué es eso ventilar y por qué es tan importante ventilar. ¿Qué es ventilar? Ventilar significa diluir, o sea, mover ese aire que yo tengo interior con un aire exterior, que llegue un aire nuevo y saque ese aire que está acumulado adentro del espacio, y de modo que yo pueda renovar, ir mezclando ese aire para que si hay mucha acumulación de dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos cuando respiramos, y alguien está contagiado, ahí puede haber acumulación de aerosoles. Entonces, al traer aire nuevo, va limpiando para que la cantidad de aerosoles que se acumulen en ese espacio nunca llegue a ser tan importante, la carga viral no sea tan importante como para que pueda contagiar. De modo que si yo tengo un ventilador que solo hace que da vueltas en mi cuarto, que yo tengo todo cerrado y hay un ventilador que me mueve el aire, pero realmente no hay una entrada y salida de aire, ahí no estoy ventilando. Ahí solamente estoy mezclando aire, moviendo aire, pero no realmente ventilar. Esa forma no nos ayuda a prevenir el contagio por aerosoles. Tenemos que hacerlo de forma tal que entre aire nuevo y salga el aire que ya está utilizado. ¿Cuál es la forma más simple que tenemos de ventilar? Abrir las ventanas, abrir puertas, abrir ventanas, es el método más básico, pero ojo, uno tiene que tener el radar puesto para saber si lo que yo tengo para un espacio es suficiente para ventilarlo. Ejemplo, se espera que haya al menos 2 puntos de ventilación, por lo menos una entrada y una salida de aire para asegurar que va a circular aire de tal forma que sí me lo va a limpiar. Es mejor abrir puerta y ventana, y sobre todo si vamos a tener varias personas adentro de un lugar, y no tener solamente abierta la ventana o solamente abierta la puerta. Hay que verificar que esos 2 puntos ojalá estén de frente o en diagonal preferiblemente. ¿Para qué? Porque si yo tengo 2 ventanas al lado, en realidad no tengo 2 puntos de entrada y salida, porque el aire no circula de un lado para el otro, circula más en choques entre los obstáculos, de modo que yo tengo que garantizar que haya puntos de entrada y salida que realmente pues me garanticen ese movimiento de aire. Pero siempre es buena idea abrir las ventanas, no. Cuando tenemos sistemas de ventilación mecánica en algunos edificios, sobre todo en los sitios donde hay invierno o donde hay verano y se necesita tener calefacción o refrigeración del aire, abrir las ventanas no es el mejor método. Nos toca aprender a hacerlo de la forma más eficiente posible. Nosotros en Colombia tenemos diferentes temperaturas. En climas muy cálidos la gente tiende a usar ventiladores o aires acondicionados, de modo que hay que aprender a hacer protocolos y hay que establecer protocolos para definir las mejores formas de ventilación cuando hay, por ejemplo, aires acondicionados que usan filtros EPA o no los usan, si tienen extractores de aire o no. Es decir, hay bastantes variables a considerar. ¿Cómo podemos cuantificar, tener una medida de que un espacio está bien ventilado? Bueno, la buena ventilación se mide a partir ya sea de renovaciones de aire por hora, y eso tiene unas fórmulas matemáticas que permiten calcular cuántas ACH, que sería la cantidad de renovaciones de aire por hora, hay en un espacio, de modo que si yo tengo una ACH de 1, se supone que en una hora yo he renovado 63% de mi aire. Pero el cálculo de esto depende de muchas variables de volumen, de tamaño y demás, así como esta otra forma matemática de calcularla, que es litros por segundo por persona, y que sí tiene en cuenta no solamente cuántas veces se renueva el aire en un espacio, sino la cantidad de personas que están adentro.
pero también es un cálculo matemático que no es tan fácil de hacer. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la ventilación del espacio de forma sencilla, de forma que todos podamos aprender a hacerlo? Usando esos aparaticos que ustedes ven ahí, aquí al lado mío, y que se llaman los monitores de CO2. Básicamente, esos monitores nos van a permitir establecer en espacios cerrados cómo está mi ventilación y qué opciones tengo. Entonces, básicamente hay flujogramas que se han definido para mirar yo que también estoy ventilando un espacio o qué tendría que hacer. Este flujograma que ustedes ven aquí que les estoy mostrando, que yo creo que está aquí o aquí, no estoy todavía muy clara dónde salen las imágenes, pero ya iré aprendiendo, pues ustedes van a ver que básicamente nos dice que yo puedo hacer la actividad en el exterior, sí, solución, hágala al aire libre. ¿Para qué se va a encerrar? Si usted puede hacer esa actividad al aire libre, hágala al aire libre. Si no, puedo tener ventilación natural, una puerta y una ventana, 2 puntos, uno de entrada y uno de salida. ¿Es suficiente esa ventilación? Sí, perfecto, puedo estar en ese espacio tranquilo. Pero si no, tengo que utilizar ventilación forzada, tengo que utilizar ventilación ya sea individual o central forzada y medir tanto la ventilación natural como estas forzadas si es suficiente o no. Entonces, ¿cómo vamos a medir si eso es suficiente o no? Con los monitores de CO2. Y además me permite saber que si no es suficiente ni la ventilación individual o la centrada, debo hacer purificación, o sea, debo establecer filtros que me permitan purificar ese aire porque ya sé que en ese aire va a haber saturación de dióxido de carbono, lo que me puede estar indicando que si hay positivos puede haber saturación de aerosoles. En ese sentido, y teniendo formas de medir objetivas, es importante, Ministerio, Instituto de Salud, que establezcamos protocolos actualizados, claros y basados en la evidencia, porque no estamos preveniendo el contagio por aerosoles y por eso no hemos podido y no hemos logrado controlar los casos en la pandemia. Entonces, como para hablarles un poquito de estos monitores que yo los he visto muy curiosos, les voy a contar así rápidamente qué son esos monitores. Bueno, ¿nos sirven esos monitores para estimar la buena o mala ventilación de un espacio? Sí, es una técnica muy útil, fácil y sencilla que todos podemos aprender. Básicamente nos mide esa cantidad de dióxido de carbono que hemos botado cuando muchas personas estamos respirando, hablando, cantando en un espacio, y que nos va a indicar si un espacio está muy lleno de dióxido de carbono, quiere decir que el aire que yo estoy respirando ya pasó por otra boca, por otros pulmones, por otra persona. Y si yo lo respiro en un porcentaje importante, si esa otra persona está contagiada, puedo estar respirando los aerosoles. Se asume entonces fácil, digamos que en medidas estandarizadas, es que una concentración de 400 ppm es un ambiente libre de aerosoles. Y es lo que uno espera en las mediciones en exteriores, cuando tú mides en exteriores. Sin embargo, por la contaminación ambiental, por los automóviles que botan monóxido y que alcanza también a contaminar el ambiente, muchísimas veces no nos da 400, nos da generalmente en ciudades 550. Pero esto se considera que para términos de los aerosoles de COVID, nos marcaría que es un ambiente sin riesgo de COVID. Pero para decir que un ambiente cerrado es seguro, es porque el monitor me está marcando que yo no he superado los 700 ppm, que es como se mide la cantidad del dióxido de carbono. Entonces, yo les voy a estar mostrando videos, ejemplos, fotos en mi página de Twitter, en Instagram, en Facebook voy a subir. Y la idea es que entre ustedes y yo aprendamos a medir los espacios cerrados y definamos si están realmente bien ventilados o no, porque miren que hay que tener en cuenta si el espacio tiene filtros, si, por ejemplo, yo puedo utilizar cualquier monitor de CO2, no todos son confiables. Sí, ustedes van a encontrar versiones chinas, versiones de todas partes en diferentes precios, pero no todos son confiables. Pasa como los termómetros, que nos toman temperaturas de 32 grados, por Dios, estaríamos muertos ya, y sabemos que eso es mentira. No queremos decirnos mentiras, queremos que aprendamos a prevenir de verdad. Entonces queremos monitores que sí nos midan bien el aire que estamos respirando, porque es que ese aire es nuestra vida. El aire que estemos respirando en un lugar va a definir si nos vamos a contagiar o no. Entonces no debemos, digamos, confiarle nuestra salud y la decisión de si un espacio es seguro o no a cualquier cosa. Hay que elegir monitores que sean confiables y sensibles al cambio. Y los que han probado y han mostrado en diferentes análisis de laboratorio y demás que son los mejores para medir son los que utilizan la tecnología NDIR, que son infrarrojos no dispersos. Esos
no se ubican en cualquier parte, también hay que aprender a ubicarlos como estándar, se ubican a 1,5 metros, más o menos a la altura donde está nuestra respiración y donde queremos saber qué tan bueno está el aire, que es el aire que nosotros estamos respirando, entonces más o menos a la altura en la que uno respira. Y miren que yo ya publiqué mi primer experimento casero y me dejó muy impactada porque yo hice unas mediciones en exteriores, en mi balcón, que me dio 550, lo esperable porque vivo al lado de una avenida, pero me vine a mi habitación que tiene una ventana y una puerta y primero medí con la ventana abierta, pero la puerta de mi habitación cerrada. Me dio una medición bien, 455 ppm, un ambiente bueno para respirar con oxígeno. Pero cuando yo cerré la puerta, a los pocos minutos, miremos que de 208, que fue cuando medí los 455, a 224, ya había subido 521 ppm. Y yo estaba sola en el cuarto. Y estaba trabajando en mi computador, no estaba hablando con nadie. Pero a las 3:31, o sea, 1 hora y 10 minutos después, yo ya tenía un aire que ha sobrepasado los límites esperados de saturación, y que aunque yo esté sola y no me voy a contagiar de COVID, también los niveles o la carencia de oxígeno en el aire va a determinar nuestra capacidad de concentración, de atención, nuestra productividad. Por eso cuando estamos en ambientes llenos de gente nos empieza a dar sueño, nos sentimos agotados e irritables, porque respirar aires densos que no tengan buen oxígeno no solo es más riesgoso para contagiarnos, sino que es perjudicial para nuestra salud y afecta nuestra productividad. Pero miren lo interesante de esto, abrí puerta y ventana. En 8 minutos ya mi aire se había limpiado. Entonces, ventilar es mágico para limpiar nuestros espacios de los aerosoles, pero es importante aprender a ventilar. Por eso voy a empezar a hacer una serie de publicaciones y de videos educativos progresivamente, ténganme paciencia, para que entre todos aprendamos a ventilar. ¿Por qué? Porque es misión de todos prevenir el COVID. Y si todos aprendemos a usar buenas mascarillas y a ventilar bien, vamos a hacer una prevención del COVID basada en la evidencia, que es lo que nos hace falta. Muchísimas gracias por verme y espero pues que sigan viendo mis videos para que aprendamos entre todos a prevenir el COVID.